Una vez más, bienvenidos a Invadidos por la Ciencia. En esta oportunidad resolveremos esta encuesta que publicamos en la cuenta de Instagram. Antes de comenzar, quiero que revisemos tres aspectos fundamentales. El primer aspecto tiene que ver con la conceptualización de la segunda ley de Newton. Esta dice que la sumatoria de fuerzas de un sistema debe ser equivalente al producto de la masa por la aceleración, diferente a considerar que la fuerza es igual a masa por aceleración. Tengamos en cuenta que este segundo aspecto se da para casos particulares y no puede considerarse como la segunda ley de Newton. Hago énfasis en esta aclaración porque es muy común cometer este error. El segundo aspecto tiene que ver con la naturaleza de las fuerzas. Tengamos en cuenta que estas tienen asociadas una dirección y una intensidad. Es decir, que para poder representarlas tenemos que hacer referencia al concepto de vector y la suma de vectores para poder encontrar la fuerza resultante. Y hemos llegado al tercer y último aspecto, y tiene que ver con el otro nombre que recibe, ley de proporcionalidad. Recibe este nombre porque existe una correlación directamente proporcional entre la sumatoria de fuerzas y la aceleración que experimenta el cuerpo. Esto quiere decir que si la sumatoria de fuerzas se duplica, la aceleración del cuerpo también. O en caso tal que se triplique, la aceleración también se triplicará. O si por el contrario la sumatoria de fuerzas se reduce a la mitad, pues también la aceleración sufrirá el mismo cambio. Una vez hemos aclarado los tres puntos, prosigamos con la solución del problema. Para ello elijamos la masa de color verde y ubiquemos las fuerzas que actúan sobre ella. Como puedes darte cuenta, hemos ubicado el peso y la fuerza normal. Es importante considerar aquí la tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. En consecuencia que el peso es la acción que ejerce la masa sobre la superficie terrestre y la normal la reacción de la superficie terrestre sobre la masa. Según la tercera ley, estas fuerzas son iguales en magnitud, comparten la misma línea de acción de la fuerza, son opuestas y por lo tanto la sumatoria es cero. Ahora tomemos la segunda masa y realicemos el mismo procedimiento. Ubiquemos las fuerzas. Para diferenciar las fuerzas de esta situación respecto a aquellas que ubicamos en la masa de color verde, le pondremos al final de cada nombre el número 2. Es importante considerar que en este caso tenemos el doble de la masa y por ende el doble del peso y de la fuerza normal. Sin embargo, vuelven a cancelarse gracias a la tercera ley de Newton. Y al igual que en el primer caso, la única fuerza vigente es la horizontal. A continuación dibujemos los dos sistemas y ubiquemos las respectivas fuerzas. Con respecto a la primera masa, llamaremos al peso como W1 y a la normal como N1 para diferenciarla de la normal de la otra masa. Ahora vamos con la masa número 2. Dibujamos el vector peso que va hacia abajo. No olviden colocar la flecha en la parte superior de la letra para indicar que es una cantidad vectorial. Y finalmente ponemos la fuerza normal. Ahora dividamos para diferenciar un sistema del otro. Lo primero que haremos será aplicar la segunda ley de Newton, que es la sumatoria de fuerzas equivalente al producto de la masa por la aceleración. Ahora separamos las fuerzas horizontales. En este caso tendremos la fuerza de contacto F igual al producto de la masa por la aceleración en esa misma línea de acción que sería en el eje horizontal. Luego proseguimos a realizar la sumatoria de fuerzas en Y. En este caso tenemos la fuerza normal, no le ponemos la flecha en la parte superior de la letra, pero debemos respetar los signos que hemos definido en nuestro sistema de referencia. Teniendo en cuenta que no hemos mencionado esto en principio, recordemos que estamos trabajando con el sistema convencional. Todo lo que baja será negativo, todo lo que suba positivo, lo que se mueva hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo. En estas ecuaciones los signos son muy importantes porque determinan la dirección hacia donde apunta la fuerza. Por esta razón no ponemos en la parte superior del peso la flecha que indica que es una cantidad vectorial, pero sí ponemos que es negativo indicando que va hacia abajo.
De esta misma forma, la normal aparece positivo indicando que va hacia arriba. A continuación igualamos al producto de la masa por la aceleración en el eje vertical. Recordemos que estas fuerzas se cancelan y me queda 0 igual a masa por aceleración en el eje Y. Ahora dividimos a ambos lados por la masa y tenemos que la aceleración vertical es 0 metros sobre segundos cuadrados. Esto quiere decir que la masa no se mueve verticalmente y únicamente existe movimiento en el eje horizontal. Ahora hacemos exactamente lo mismo con la masa número 2. Escribimos la segunda ley de Newton, sacamos aparte las fuerzas que actúan en el eje horizontal, escribiendo sumatoria de fuerzas en X igual a la masa 2 por la aceleración en ese mismo eje. En este caso, las fuerzas que actúan en el eje horizontal sería el doble de la fuerza de contacto. Recordemos que en las condiciones se especifica que la fricción no se tiene en cuenta, por lo tanto esta fuerza no entra dentro de la sumatoria. Así pues, 2F es igual a 2m por la aceleración. Dividimos por 2 a ambos lados, simplificamos y nos queda que F es igual a 2m por la aceleración sobre 2. Simplificamos nuevamente y nos queda que F es igual a m por la aceleración. Ahora debemos encontrar la sumatoria de fuerzas en el eje vertical. Y para ello acudimos nuevamente a la segunda ley de Newton, pero ahora con las fuerzas verticales. En este caso sería la fuerza normal positiva y el peso negativo igual a la masa por la aceleración. Se cancelan por la tercera ley de Newton, teniendo entonces que 0 newtons es igual a m2 por la aceleración. Finalmente dividimos a ambos lados por m, simplificamos y tenemos que la aceleración vertical también es 0 metros sobre segundo cuadrado. Esto quiere decir que esta masa no se mueve verticalmente y únicamente existe movimiento en el eje horizontal. Teniendo en cuenta que esta pregunta relaciona las aceleraciones de ambas masas, conviene resaltar los resultados y escribirlos en la parte de abajo. Una vez escritos, notemos que las expresiones son equivalentes, pues las fuerzas son iguales. Por lo tanto, al igualarlas tenemos que m por a sub x es igual a m por a sub 2x. Dividimos a ambos lados por m, simplificamos y nos queda que la aceleración que experimenta la primera masa es exactamente la misma aceleración que experimenta la masa de color rosa. Una forma rápida de resolver este problema sería ubicar las fuerzas mentalmente y luego aplicar la tercera ley de Newton específicamente para aquellas fuerzas verticales, como en el caso de la normal y el peso que sabemos que se cancela, quedando vigentes las fuerzas horizontales. De esta manera tendríamos que en la masa 1, F es igual a masa por aceleración, debido a que en las condiciones se especifica que la fricción no se tiene en cuenta. Y en el segundo caso tendríamos que 2F es igual a 2m por la aceleración. Luego dividimos por 2 a ambos lados y obtenemos que F es igual a m por a. Una expresión exactamente igual que en el primer caso. Por lo tanto, podemos concluir que las aceleraciones de ambas masas son iguales. Y hemos llegado al final de nuestro video. Te invitamos a suscribirte, darle like, activar la campanita y seguirnos en las redes sociales. Hasta pronto y gracias por dejarte invadir por la ciencia.